9 de la mañana, 34 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Andrés Mendoza, usted continúa con la palabra. Oiga, bueno, vamos a ir con el doctor Vicente Tayano, asambleísta electo por la provincia del Guayas, por el Partido Social Cristiano, en el distrito 2, que es el distrito más populoso, no solo de la provincia, sino del Ecuador, en la Tarqui Popular. Y le damos la bienvenida al doctor Vicente Tayano, nuestro amigo. Y pues Vicente, antes que nada, un gusto. Y segundo, la pregunta. Dicen que usted va a ser el coordinador o jefe de bloque de la lista 6 del Partido Social Cristiano en la Asamblea. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ya han pasado algunas semanas, decía algo pasa, no me llaman los amigos de Atalaya. Opinión política. Extraña la radio, ¿no? Bueno, como siempre, un gusto compartir el panel con Alcides, con Hugo, también con don Julio, que está telemáticamente, y sobre todo un saludo para quienes siguen esta entrevista. Bueno, Andrés, gracias al respaldo ciudadano, creo que gracias a causas claras, sobre todo la defensa ciudadana ante esta embestida de la mafia, el crimen organizado, nuestra propuesta de reactivación económica, nuestra propuesta clara, pudimos tener un gran respaldo, un bloque importante, 18 legisladores en todo el Ecuador para poder aportar en estos, ya no sabemos si van a ser 15 o 17 meses, dependiendo del momento de instalación de la Asamblea, porque dependemos hasta el día miércoles que pueden interponerse recursos en sede administrativa. Pero en todo caso, hemos venido trabajando, Andrés, ya desde el día siguiente de la elección. Tuvimos nuestras reuniones como bancada y nuestro equipo técnico y fundamentalmente nuestro equipo jurídico, pues ha venido delineando lo que le vamos a proponer al país como una agenda de partido, y también obviamente estamos listos para las discusiones, entendimientos con todas las demás bancadas legislativas en función de una agenda país que esperamos se pueda concertar inicialmente desde la Asamblea Nacional. Hoy, en relación a su pregunta, Andrés, a las 6 de la tarde más o menos, vamos a tener una reunión integral de bloque, inclusive con el abogado Jaime Nebot, para discutir el tema agenda legislativa y para tomar definiciones, para designar interlocutores para formalmente iniciar las conversaciones con todos los sectores políticos del país, indistintamente de que tengan o no representación en la Asamblea Nacional, porque es importante esto. Tenemos que escuchar absolutamente a todos, a los gremios, cámaras productivas, sindicatos, etcétera, y sin duda alguna a los bloques parlamentarios, y seguramente decidiremos también quiénes van a hacer las labores de coordinación de bancada. Son temas de forma no menos importantes, pero esperamos poder hacer un anuncio en los próximos días al país en ese sentido. Ya, a propósito de eso, se adelantaron pues los tiempos, ¿no? Entonces ya no es que va a ser a mediados o fines de diciembre, sino que es el 15, 20 de noviembre. No sé, usted nos dirá exactamente, pero es en un mes antes prácticamente que se posesionará la nueva asamblea, Vicente. Sí, a ver, hay un tema. El Consejo Nacional Electoral decidió iniciar el proceso de entrega de credenciales para los asambleístas provinciales, porque eso ya es cosa juzgada, y a partir del día de mañana, entiendo que hasta el día jueves o viernes, se entregarán a todos los asambleístas provinciales sus credenciales. Guayas está convocado un acto de entrega de credenciales el día miércoles, me parece que entre 10 y 11 de la mañana. ¿Y qué pasa con la fecha de instalación de la Asamblea? Que también tiene repercusión con la fecha de instalación del nuevo gobierno, porque ¿qué dice la Constitución de la República? Que una vez que se instala la Asamblea Nacional, dentro de los siguientes 10 días debe, obviamente, posesionarse el presidente electo. Por eso es importante la conformación e instalación de la Asamblea, y esto está pendiente porque no olvidemos que el domingo pasado, conjuntamente con la elección de segunda vuelta presidencial, se tuvo que en el exterior, en las 3 circunscripciones del exterior, repetir la elección legislativa. Es decir, hay 6 curules que estaban en juego, y eventualmente se anuncia que podrían presentarse recursos ante el Consejo Electoral, e inclusive, agotados o negados esos recursos, podrían presentarse recursos ante la instancia jurisdiccional, llamémoslo así, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Así es que este plazo
fenece el día miércoles y tenemos que esperar aquello. Si eso no se da, si no hay recursos, pues estas fechas tentativas dadas a conocer por la presidenta del Consejo Electoral la semana pasada podrían eventualmente cumplirse, es decir, que el 15 de noviembre se instale la asamblea y hasta el 25 de noviembre el presidente inaugura. Continuamos con... Vamos con, sí, teníamos, perdón, el micrófono abierto. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, luego Julio y Hugo. Doctor Tayano, es indudable que la primera opción, una vez que usted se siente como asambleísta, al igual que sus otros colegas, será buscar quién va a ser el presidente de la asamblea. Hay muchas opciones. Yo tengo aquí una propuesta. Partido Social Cristiano tiene 18. Construye tiene 29. ADN, el oficialista, tiene 14. Y otros que son pequeños grupos tienen 14 más 75. La candidatura de Henry Cronfle a la presidencia de la Asamblea. ¿Qué tan posible son estos números y el nombre que le doy? Alcides, lo hemos dicho, indistintamente de la designación de autoridades de la Asamblea Nacional y también de la conformación de comisiones legislativas, lo importante y el punto de partida de cualquier acuerdo legislativo por responsabilidad con el país debe ser una agenda de trabajo que vaya más allá de la retórica de darle gobernabilidad al país, una agenda de trabajo que pueda permitir que desde la Asamblea se coopere en los objetivos que queremos alcanzar como país en nuestras dos principales problemáticas que todos las conocemos y las vivimos: inseguridad y falta de empleo. Y eso debe generar una concertación, eso debe generar el acuerdo que permita dar resultados en 15, 16 o 17 meses. Ahora, ¿qué pasa o cuál es nuestra posición en relación a escoger autoridades? Es clarísimo que nosotros, al ser una bancada conformada por 18 legisladores, constitucional y legalmente, tenemos derecho a un espacio en el CAL y sobre eso no cabe discusión, es un simple tema de aplicación de la norma. En cuanto a las instancias administrativas, sin duda alguna, al interior de nuestro bloque hay muchísimas personas calificadas, con la experiencia, con las credenciales académicas, la experiencia empresarial y sin duda alguna las credenciales éticas para poder presidir. Henry Cronfle es uno de aquellos, como yo puedo citarle algunos otros nombres. Es un tema que hay que manejarlo con muchísima cautela, porque depende no solo de la agenda país, sino también depende de la predisposición, cuál va a ser la voluntad de las otras bancadas a las que, por ejemplo, usted se acaba de referir. Y lo importante es que la elección de autoridades no esté sobre la discusión de una agenda parlamentaria. Hay algunos que sostienen que tienen que ir divididas, hay otros que sostienen que tienen que ser parte de un acuerdo integral, pero lo importante también es hacerlo responsablemente y no apresurarnos. Y le digo por qué no apresurarnos, porque yo escuché algunas notas de prensa la semana pasada en las que se afirmaban muchísimas cosas que no son ciertas. Nosotros no hemos iniciado formalmente diálogos con absolutamente nadie. Hoy responsablemente vamos a reunirnos y vamos a designarnos interlocutores y sin duda alguna tenemos que escuchar y también proponer. Y la experiencia legislativa me lleva a decir que es importante acordar en todo aquello que hay consenso y también respetar las diferencias, porque el manejo legislativo y la práctica parlamentaria nos lleva a que en una discusión parlamentaria, como consecuencia de una agenda macro, hay acuerdos, hay líneas grises y también hay diferencias que tienen que ser respetadas. Y voy a citar un ejemplo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que el presidente Noboa merece y necesita respaldo porque es lo responsable con el país para poder nosotros llevar adelante aquellas reformas que permitan resolver los problemas ciudadanos. Pero, por ejemplo, en el evento que sea una discusión que busque, que esperemos no sea así porque él ha sido bastante claro, hablamos de incentivos, hablamos de buscar incentivos desde las reformas tributarias, pero si se quiere imponer más impuestos, nuestra posición es la misma de siempre. No vamos a estar a favor de los impuestos, pero eso no implica que no podamos llegar a consenso sobre otros temas importantes. Tal vez una reforma laboral, por ejemplo, que puede ser uno de los temas que se pueda discutir, pero todo eso, mi querido Alcides, se va a ir generando y se va a ir desarrollando, creo yo, en el transcurso de las siguientes semanas. Doctor Tayano, los socialcristianos están a la espera de un pronunciamiento de la dirigencia que diga
¿Nos vamos nuevamente en acuerdos o en pactos con los correístas o no nos vamos? A ver, hay un tema claro. Nosotros no tenemos acuerdo con el correísmo ni con absolutamente nadie. ¿Qué pasó en este proceso electoral? Una vez que se conoció el resultado de primera vuelta y nuestro candidato y nuestra propuesta no llegó a segunda vuelta, tomamos una decisión clarísima: respaldar la candidatura de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque existen coincidencias en función de lo que él planteaba en productividad, por ejemplo, para citar uno de los temas. Y adicionalmente, porque nosotros nunca hemos respaldado un candidato correísta. Y de ahí, claro está, entró en discusión algunos temas que en la asamblea se dieron mayorías coyunturales. Yo quiero simplemente citar un dato porque hay que cerrar ese tipo de brechas, más allá de que creo que el país merece superar discusiones pasadas y tenemos que dar resultados. Pero vamos al periodo legislativo pasado. Entre el mayo del 2021 y mayo del 2023, los 2 años en el que duró ese periodo legislativo que fue cesado por la decisión de muerte cruzada y disolución anticipada del Parlamento, se dieron un total de 657 votaciones al CIES. En esas 657 votaciones, solo en 46 ocasiones, 7% del total, nosotros coincidimos en votaciones con el correísmo. Si vamos a la otra vereda, los que lanzaron y posicionaron ese argumento, los señores del gobierno, de las 657 votaciones, 322, el 49%, votaron coincidentemente con el correísmo. Lo que pasa es que nada más trascendental es que se acuerde el pueblo. Ya, allá, es que allá va. De Guillermo Lazo. Ahí viene el tema. Es lo que se acuerda el pueblo. Ahí viene, mire, viene algo que es importante. Yo creo que uno en la vida debe entender y debe rectificar. Y creo que faltó comunicación, faltó precisar. Porque, por ejemplo, las reformas penales importantes que se dieron en este periodo de 2 años fueron lideradas por la bancada social cristiana. Proyectos importantísimos vinculados, por ejemplo, con seguridad social. ¿Está listo, ahora que regresemos a la asamblea o que se instale, votar una reforma que está lista en segundo debate para que de una vez por todas no se le meta la mano al bolsillo de la seguridad social bajo ningún pretexto, ningún gobierno de turno? Porque tenemos también que empezar a tomar esas decisiones, porque eso es un tema importantísimo y el país necesita una respuesta en ese tema. En todo caso, lo responsable en este momento es hacer lo que hemos hecho. Casa adentro, trabajar con nuestro equipo técnico. De hecho, hay más de 80 proyectos de ley presentados por el bloque que están listos para informe para primer debate, otros para ir a discusión en segundo debate en el Pleno, en temáticas de seguridad, en temáticas de reforma laboral, en temáticas de educación, de productividad. Son temas que tienen que ser puestos y que deben ser partes de una agenda de discusión, que debe ir más allá de coger autoridades si es necesario. Si usted me pregunta, ¿hay el perfil? Sin duda alguna el perfil. Si Kronfeld tiene el perfil, lo tiene. Pero eso es un tema que tiene que irse decantando en el transcurso de los días. Las 9 de la mañana con 54 minutos. El licenciado Julio Osvaldo Ayala. Adelante. Gracias, doctor Vicente Tayano. Mucho gusto de saludarlo. Oiga, eso de la agenda legislativa suena bien bonito. Bien bonito suena. Yo fui legislador hace más de 40 años y así mismo decíamos lo mismo. La agenda legislativa y la agenda legislativa y que nos unimos en base a planteamientos y no a base a personas ni a votos. Pero a la hora de la verdad nunca pasa eso. Pasará en esta oportunidad, Vicente. Julio, qué gusto saludarlo. Sí, tiene que pasar. El país necesita resultados. Estamos viviendo una crisis muy complicada en materia de inseguridad fundamentalmente. Y el país merece resultados y así ha sido concebido por muchos este periodo corto de 1 año y medio y se lo puede hacer responsablemente. Sin duda alguna este Parlamento tiene una gran tarea. Primero, hay que devolverle al Parlamento prestancia, hay que devolverle al Parlamento responsabilidad y la única forma de hacerlo, primero, es escogiendo autoridades de nivel con las credenciales éticas, académicas, necesarias, laborales, para poder darle prestancia a esto. Segundo, la agenda de trabajo es fundamental y los resultados, que no sea nuevamente una asamblea que solo discute resoluciones, que no sea nuevamente la asamblea del día del bizcocho o la asamblea que desgasta o malentiende el control político y tiene a los ministros sentados en requerimientos e informaciones. Entonces, yo creo que sobre eso hay un consenso general, se lo decía Alcides, responsablemente nosotros
Hoy nos vamos a juntar para decidir nuestros interlocutores formales y poder ya exponer lo que hemos venido trabajando precisamente para poder concertar una agenda. Ya en la práctica, como usted lo ha tocado definitivamente, también tiene mucho que ver cuál va a ser la posición del presidente Noboa, hacia dónde quiere llegar y decirle a la Asamblea Nacional qué es lo que espera. A ver, tenemos algunos anuncios. Él ha manifestado, por ejemplo, de que aspira a enviar algunos proyectos urgentes en materia económica. En la práctica nos dice que es muy complejo tratar un proyecto por mes en materia económica. Tal vez podría juntarse en 2 o 3 reformas importantes. El país probablemente quiere saber hacia dónde vamos tributariamente, si por ejemplo se van a dar reducciones para fomentar determinados segmentos de la economía. Él ya un poco lo ha visorado, por ejemplo en el caso del turismo. Así es que, Julio, son temas que se van a tener que seguir discutiendo con intensidad seguramente esta y la siguiente semana, sobre todo porque aún no hay claridad en cuanto a la fecha de instalación. Pero nosotros, a lo responsable, a proponer los temas, porque sobre esos temas que se propongan es que tienen que partir las coincidencias. Vicente, hay tanto problema en este país. El tema de la seguridad, el tema del seguro social, el tema del fenómeno del niño, el tema de que no hay plata para nada. ¿Tienen ya ustedes, por ejemplo, como Partido Social Cristiano, elaborado un planteamiento para cada uno de ellos o todavía no? Sí, definitivamente. Y empecemos, se lo decía a Hugo y Alcides, por ejemplo, hablando de materia de seguridad. Nosotros estamos absolutamente claros que tienen que darse 2 cosas. La primera, que no puede seguírsele metiendo la mano al bolsillo a la plata de la seguridad social y por eso hay que blindarla y ahí hay una reforma legal que está en nuestra competencia, la hemos venido trabajando y la tenemos listo para segundo debate. Y viene sobre la mesa un tema paralelo que es uno de los particulares que hay que discutir con el Ejecutivo. ¿Cómo y cuánto tiempo se va a devolver el dinero o la deuda que tiene el Estado central con la seguridad social? Son 2 temáticas importantísimas en esta materia. Por ejemplo, hablando de materia de seguridad, si queremos aportar, no cabe discusión que hay que tramitar con prioridad esa reforma constitucional que va a permitir que las Fuerzas Armadas participen activamente en el control y la cooperación de la seguridad interna. Ese es un tema propio de la competencia de la Asamblea Nacional. Hay otros temas importantes como discutir una reforma puntual, por ejemplo, al Código de Trabajo. Si bien es cierto, tenemos un código que data ya de más de 70 años y que en la pandemia se generaron algunas modalidades contractuales como el contrato emergente que pudieron de una u otra manera haber generado condiciones para que se abran nuevas contrataciones en virtud de que en el 2015 se eliminó de la legislación el contrato a plazo fijo. Ese, por ejemplo, es un tema que tenemos que llevarlo a la mesa de discusión. Y sin duda alguna el ejercicio responsable, Julio, de un control político, porque para que las cosas pasen, usted necesita un ejecutivo cumpliendo, ejecutando, invirtiendo en obra, servicio y asignando el recurso público a las instituciones para que ellas a su vez presten el servicio ciudadano. Vamos a un tema clarísimo, la justicia, Julio. Estamos atravesando una crisis no solo desde los cuadros, desde la cabeza, el órgano administrativo que está complicado, como el Consejo de la Judicatura, pero unidades judiciales que no tienen recursos, ciudades en las que el número de fiscales, de jueces, de secretarios, de asistentes es nulo. ¿Dónde está la garantía, por ejemplo, también hacia los servidores judiciales? Entonces, son temas importantes que pueden ser tratados en una agenda de 15 meses que a mi juicio y la experiencia me lleva a decir debe ser clara, debe ser concreta y debe de tener tiempos de cumplimiento. Gracias, don Hugo Landívar Orellana, por favor. Las 10 a propósito, 10 de la mañana en punto, don Hugo. Así es, 10 de la mañana. Ahora pregunta de abogado a abogado. Ahí viene ya, ahí se complica el tema. No. Vamos a hacer una pregunta, vamos a salir de la parte política ecuatoriana y vámonos a ir a Argentina. Vicente, buenos días, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué opinas de lo que sucedió ayer en Argentina? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que ha sucedido, que es antikirchnerismo y lo que debería ser anticorreísmo acá? ¿Cuál es tu opinión? Hugo, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, un gusto poder conversar contigo. Yo creo que es intenso. A quienes nos gusta el análisis político, la primera inquietud es cómo el ministro de Economía actual, del gobierno actual
llega primero a una que lo segunda tienen esta vuelta, inflación terrible. una inflación que llega al 12.5 mensual, Correcto. cuando hace menos de un mes en la primaria no llegó a concertar ese nivel de votos y recuperó más o menos 16 puntos. Creo que es la primera inquietud, más allá de un voto duro, creo que las señales son importantes. Tú tienes un Milei que es el candidato disruptivo, pero probablemente un candidato cuyo discurso puede alarmar o puede generar expectativas en algunos sectores. Y creo que eso pasó en Argentina, lo que pasó con el Papa, por ejemplo, y ese discurso a ratos irreverente que probablemente hizo repensar algunos electores. Ahora, de hecho, su principal propuesta, que es la dolarización, tal vez ni siquiera termina siendo entendida no solo por toda la población, sino por sus propios electores. Esto nos decía el anterior invitado, consultor argentino, que no lo entendían. Más allá, Andrés y Hugo, de lo conceptual que he escuchado y que él ha puesto sobre la mesa, tú no encuentras allí fechas de concreción, tú no encuentras allí un camino claro de cuándo y cómo va a pasar. Él lo ha puesto sobre la mesa como una tesis importante que sin duda llama y ha generado una gran discusión, como por ejemplo si una economía del tamaño y con las problemáticas y particularidades que tiene la economía argentina puede ir así de sencillo a dolarizar. Entonces, yo creo que es interesante y vamos nuevamente a cuál va a ser el impacto en la geopolítica, en la región que va a tener el eventual gobierno de Milei o el eventual gobierno de Massa, en este reposicionamiento de fuerzas, porque justo en América se están dando desde el año pasado algunos cambios. Tú tienes el cambio que pasó en Colombia, antes lo que pasó también en Chile con Boric. Ahora estamos a nuevas puertas en Ecuador, en Argentina va pasando. De hecho, Venezuela se está preparando ya para ir también a un proceso electoral, más allá de los propios problemas que tiene esa estructura democrática y política. Pero en el caso de Ecuador es importante porque estamos hablando de que eventualmente lo que interesa van a ser las relaciones, no solo las políticas, cuáles van a ser eventualmente las relaciones comerciales que vamos a poder tener con todos estos países. Yo creo que lo de Argentina es un caso de estudio definitivamente. Y será voto duro o no, yo creo que aún ni siquiera los propios analistas sociales, económicos, políticos de Argentina lo podrían tener. Lo cierto es que tú escuchas en dos candidatos y un poco un cambio de discurso. Yo escuché el de Milei, que fue bastante escueto, un poco ya, como decimos por aquí, bajando las revoluciones, bajando los cambios, tratando de pausar. De hecho, creo que mandó una abierta señal a quienes votaron por las otras candidaturas, diciendo que pueden haber más conciencias que diferencias, posicionando ya a la izquierda el kirchnerismo como el enemigo de Argentina y que era el momento de olvidar el pasado, porque entiendo que fue una campaña bastante intensa. Y por el otro lado, tú tienes un candidato que se presentó un poco más también calmo, con más experiencia, que ratifica cuáles son esas luchas sociales que ellos han venido y él ha venido posicionando a lo largo de una larga carrera política. Y creo que eso, como lo decían los analistas ayer, es aún de pronóstico reservado. Esa elección se va a dar, me parece que el 19 de noviembre, bueno, un mes exactamente, pero yo creo que el discurso de ellos a partir de hoy va a marcar para dónde se va a dirigir esa campaña. Ok, ahora nos regresamos acá al Ecuador. He escuchado una entrevista de Henry Kronfle, que le mando un fuerte abrazo, que él va a ser uno de los dos voceros del Partido Social Cristiano. ¿Tú serías el siguiente? Bueno, Henry obviamente, Henry es el legislador de más experiencia. Correcto. Tiene 6 años en el Parlamento y su experiencia, no solo desde lo político, sino el sinnúmero de cargos gremiales que Henry ha desempeñado lo lleva a poder conocer gran parte de los actores de la Asamblea y las problemáticas del país. Es una presidencia también. Henry en este momento está desde la informalidad, conversando con todos. Como se los decía, nosotros hoy vamos a reunirnos, Hugo, para decidir efectivamente ya formalmente quiénes van a ser los interlocutores. Y sin duda alguna, Kronfle, si me lo preguntas, y esta es una opinión como Vicente Tayano, Kronfle es un empresario, un profesional valioso, que tiene la experiencia necesaria, creo que tiene las credenciales para devolverle la legitimidad a esa asamblea que tanta falta le hace, el señorío que le hace falta a la asamblea, y tiene la capacidad de poder sentarse a conversar con todos. Vamos a ver cómo se van a ir dando las conversaciones. Lo cierto es que Henry es un actor importante de la vía pública de este país y de nuestro bloque, sin duda alguna, por lo que él representa. Correcto. Y por otro lado, también escuché a Pirina Correa el día de hoy hablando acerca de Patricio Carrillo, ¿no? Que efectivamente hay un inconveniente con su cargo, a pesar de que hay resoluciones que hemos visto en este Festival de las Garantías Jurisdiccionales, diferentes puntos, ¿no?
¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, y ahí viene un tema, y usted también como profesor de la materia. Hay una discusión de fondo que creo que es la que tiene que marcar esto. En este país, nosotros tenemos una norma para los funcionarios públicos. Ya hay causas de inhabilidad. Correcto. ¿Y qué pasa con Carrillo? Carrillo fue ministro, fue censurado, y obviamente esa censura genera una inhabilidad para el ejercicio de un cargo público, y entiendo que así estaba concebido por el Ministerio de Trabajo, que resulta que en Ecuador los dignatarios de elección popular ganan una elección en las urnas, pero para nuestra ley usted es un funcionario público, solo que a diferencia de quien puede recibir un contrato ocasional o que recibe un nombramiento provisional o definitivo por un concurso de méritos y oposición, usted también es un funcionario público, pero de elección popular. Entonces, el cumplimiento de requisitos se vuelve también concomitante para poder ejercitar el cargo. Entiendo que se presentó una acción de protección en ese sentido, y vamos ahora a lo supra, ¿no? A las decisiones, no solo de nuestra Corte, sino también de la Corte Interamericana en cuanto a valorar como derecho humano el ejercicio político y el derecho de quienes lo escogieron. Y esa es una discusión que creo yo no ha estado del todo agotada, y creo que es alrededor de lo cual nuevamente se va a tratar el tema otra vez. Se está cuestionando el tema. Sin duda alguna, la justicia constitucional deberá tener un pronunciamiento en última instancia, que creo que es el que va a ser definitivo. Ahora, yo creo que es más importante de que si Carrillo se posesiona o no, lo importante es qué va a pasar en esa agenda de trabajo de la Asamblea. Y Carrillo es parte de un bloque que tentativamente tiene 29 legisladores, y digo 29 porque se han escuchado muchas cosas. Yo no he conversado formalmente con nadie, no puedo hacer un juicio de valor por otra organización política, pero digamos que todo a ese interior se da entre Santa Paz y son 29. Esos 29 tienen la obligación con su electorado y con el país de proponer. Y yo creo que esas discusiones de personas deben superarse. Este es un criterio muy personal como Vicente Tayano. Y lo importante, y espero, como Julio le decía, que tal vez puede soñar un poco retórico, soñador el ponerse de acuerdo, es que yo creo que o entendemos la lección de lo que vino pasando en estos 2 últimos años y nos ponemos la camisa del país y proponemos respuestas y soluciones. Mire, como abogados, creo que nadie discute que esa ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional tiene que ser reformada. Hay que poner un límite al abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. Así es. Porque delincuentes sentenciados con un habeas corpus correctivo recuperan su libertad porque dicen que están enfermitos. Entonces, yo creo que es importante eso. Otra pregunta de fondo. Sin duda alguna estamos en un estado de derechos y de justicia, y todos nuestros jueces, indistintamente de la materia, tienen competencia para conocer causas constitucionales. Eso es responsable. Todos están en la altura, en la capacidad de que pase. Claro, deberían haber jueces constitucionales netamente. De hecho, hay un proyecto interesante que fue presentado en el mes de mayo de este año 2023, que entiendo está en unidad técnica legislativa ya. No hay muchas personas con quien hablar en este momento en el Parlamento. De hecho, hoy El Universo, en uno de sus titulares, claramente dice que la Asamblea no está lista para recibir a sus 135 legisladores. Claro, o sea, está como si los liquidaron, porque, ¿no? Claro, no hay empleados suficientes, ni siquiera tienen los billetes, como dicen por ahí, las partidas para hacerlo. Pero ese proyecto, que debería estar en la unidad técnica legislativa, debe pasar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, busca precisamente corregir estas variables, llamémoslo así, ni siquiera problemas que tiene la ley, para poder limitar, para poder ir a la discusión de tener jueces especializados en materia constitucional, que es importante, ¿no? Y seguramente ese va a ser uno de los temas a ser parte integrante, porque eso va a tener que ver también conectado con la seguridad y cómo se está manejando el sistema de administración de justicia el día de hoy en el país. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos. A propósito, nos envían que ya están pisando el gramado del estadio de Rodrigo Casablanca, ¿no? Los árbitros, dirigidos por Augusto Aragón, veo aquí, yo no lo conozco. Sí, él es. Vamos a tener un informe más adelante. La transmisión empezará a las 11:45. Una última pregunta de mi parte para el doctor Vicente Tayano, por temas de tiempo. En el caso del Partido Social Cristiano,
con miras a futuro, porque estamos ya a puertas de la campaña del 2025, esa es la gran verdad. ¿Han pensado en volverlo a invitar o volverle a pedir o hablar con Jan Topic para que sea candidato de las 6 para las elecciones del 2025 o no? Bueno, Andrés, pensando en el 2025, primero lo primero, tenemos que hacer un muy buen año y medio de asamblea, tenemos que volver a hacer aquello por lo que Guayaquil, Guayas y el Ecuador nos eligió, el partido que defiende a la ciudadanía, las causas de seguridad, defender la productividad, defender el bolsillo de los ecuatorianos, siempre ha sido nuestra causa y lo va a seguir siendo, y tenemos que hacer un muy buen periodo legislativo. Punto 2, estamos trabajando intensamente casa adentro en nuestro proceso de formación, de estructuración de cuadros jóvenes con nuestra escuela de formación. Vi que Henry Llanes dio una charla Sí, el otro día, ¿no? Lo estamos haciendo intensamente en todo el Ecuador porque eso es lo responsable. Tercero, también ya estamos revisando nuestras estructuras a nivel nacional y a partir de febrero vamos a iniciar nuestro trabajo territorial también. Y definitivamente Topic tuvo una gran participación. Espero a título personal que él pueda reconsiderar su decisión de participar en la vía política y pública del país. Creo que él es un actor político importante con quien hay muchísimas coincidencias desde lo conceptual, desde lo ideológico y sobre todo desde lo práctico. Y vamos hacia allá. Nosotros en este momento pensando en la asamblea, pero ya a partir del siguiente año debemos sin duda alguna voltear la mirada. Vamos a presentar una candidatura presidencial para el 25. Es lo lógico, ¿no? O sea, un partido como el Social Cristiano, que además sale tercero en bloque, ¿no? En el bloque, tiene el tercer bloque legislativo, que a propósito aclararon que no era de 14, ¿no? Nuestro bloque está conformado por 18 legisladores. Lo que pasa es que hay 14 legisladores que se inscribieron jurídicamente solo con las 6 y tenemos 4 legisladores que se inscribieron jurídicamente con las 6 y otros movimientos locales puntuales. Por eso nuestra bancada se llama las 6 y aliados y es un número 18, que es un número importante en la coyuntura de la asamblea, pero más allá del número que sin duda pesa, lo importante van a ser las ejecutorias y por eso y gracias por la invitación, hemos conversado acerca de qué tiene que tener esa agenda legislativa país, seguridad, cómo aportar en materia de empleo. Y hay temas que llegando tenemos que tratar, como por ejemplo, Hugo, el acuerdo, los dictámenes de la Corte en razón a los acuerdos comerciales. El de con Corea, con China, el de Costa Rica, que están en trámite. Por ejemplo, toca ahora. Ya la Corte Constitucional lo pasó a la Asamblea. Se habla de que podemos llegar a 200 millones de dólares más en exportaciones. El tema del acuerdo de los Marines, digamos, sí, de los soldados, tendrá que ir también. La reforma constitucional para el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, la votación, por ejemplo, de la ley de riesgos que está lista para segundo debate, más allá de que definitivamente este es el momento de exigirle al gobierno que ponga los recursos, el plan de contingencia, porque cuando la Asamblea se sienta, aprueba una ley por el fenómeno del niño, ya puede estar acá. Doctor, ¿y la fiscalización? Nada. Bueno, la fiscalización va a ser parte de una agenda legislativa, pero yo creo que la fiscalización no puede ganarle a la productividad legislativa que aporte a los problemas del país al CIE. Y esa es una de las lecciones que tiene que aprender la Asamblea. Mire, y hablemos, y con esto si quieren para terminar brevemente, hablemos de los temas pendientes. Hay 7 juicios políticos pendientes en trámite y por expreso mandato de la ley orgánica de la función legislativa, usted los tiene que tratar en orden de presentación. Y un promedio de juicio político se demora 60 días. No da entonces usted va a estar más de un año discutiendo juicios políticos. No, yo creo que no. Entonces eso no le puede ganar a la legislación. Se van a dar sin duda alguna temas de coyuntura porque no estamos viviendo en Disney World, y habrán temas como lo impresentable de este sujeto del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver qué pasa. Algunos hablaron en campaña que el Consejo Electoral se equivocó. El presidente dice usted. Esperemos que el Consejo de Participación Ciudadana no genere más problemática y noticia como se dio, pero eso que son temas importantes sin duda, no pueden estar sobre legislar en relación a las soluciones que el país necesita, que sí son posibles encauzarlas en este tiempo. El tiempo se nos vino encima porque hoy tenemos que, acuérdense que es el partido de Melega a las 12 y tenemos que hacer
obviamente, pues, acortarnos un poquito. Así que lo invitamos, eso sí. Oiga, espero que le haya gustado el café Conquistador. ¿Le gustó? Bien, claro, Claro, claro. Eso es para los conquistadores, no solo en el amor, no, en el trabajo, en la Después política. lo graban. Sí, no, por si acaso. Es que la gente dice un conquistador, ya lo toman desde el punto, no, Claro. en lo académico, en todo. Correcto. Así que le vamos a regalar. Oiga, una pues lo veo fundita. emocionado tocando ese tópico usted generalmente. Me emociona a mí porque imagínese esta palabra conquistador. Claro, está bien. 100% arábigo Desde 1949. y hecho en Loja. Correcto. ¿Dónde lo encuentra el café Conquistador? En Megamaxi, Supermaxi del Portal. Eso. Esa es. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya me puse de rojo. Usted me hace sonrojar. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias al doctor Vicente Tayano, asambleísta por la lista 6 en el Guayas. Ya regresamos en un momento.